Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que les adelanto va a quedar bastante interesante, al menos es lo que yo planeo. Muchísimo ojo a lo de Guardiola que vamos a ver en un momento, porque bueno, esto ha generado cierta controversia en las redes sociales, como era de esperarse, lo vamos a analizar en breve también. Y algo de un creador de contenido que creo que es la primera vez que lo voy a reaccionar porque no lo tenía en el radar. Ahí se ha filtrado, por cierto, no lo tenía en el radar. Y bueno, sinceramente acabo de escuchar algo bastante significativo, ¿no? También vamos a ver algo de Cristóbal Soria, quien ha vuelto. Ya extrañábamos a Soria, a los Mollorons y compañía, que sinceramente no sé qué sería de estos canales sin estos señores, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con lo del tal Rapsoda que tiene un significado bastante particular, teniendo en cuenta que bueno, esta gente pues se maneja de una manera interesante, y algo que hemos dicho siempre es: esta gente está tan acostumbrada a delinquir, entre comillas, que realmente cuando no les permiten eso, pues se ponen a llorar. Vamos a ver este video. Del Barça. Vengo potente, de las vacaciones. Vengo muy potente y con ganas de dar mucha caña. Claro que sí. Porque eso es inaceptable, Raku. Y Laporta. ¿Qué coño estamos haciendo, Que no vea yo dar una entrevista a Raku. Que no vea yo dar una puñetera entrevista a esta gente. Que se saca haciéndose el loquito. ¡Hoy! Hay un informe de la ECA. La ECA. Esa organización que preside Al-Khelaifi. La ECA. ¿Y qué importa lo que diga la ECA? La PECA, el chaval de la PECA, los sacamantecas. A mí qué cojones me importa lo que diga esta gente, chico. A mí qué me importa, hombre. A mí qué me importa. Una noticia, pseudo noticia, que vais a ver la vergüenza. Y el porqué del tono que estoy, con el que estoy tratando este vídeo. Lo vais a entender ahora mismo. Es asqueroso. Es asqueroso, joder. Y evidentemente tengo que ridiculizarlo. Estoy en esa... Me siento con la obligación moral de ridiculizar a esta gente. Para que lo recordéis siempre. Bueno, chiquillos, ahí está este primer clip haciendo referencia a que, bueno, básicamente, incluso amenazando como si él tuviera el poder de hacerlo a Joan Laporta y a no sé quién por básicamente... una entrevista, una cuestión que ha sacado Rack 1 y que bueno, o sea, es que no se puede ir en contra de todo esto, que por cierto, la noticia habla de unas 200 irregularidades aproximadamente. Esto lo ha publicado Redentor, una cuenta de Twitter que publica clips bastante interesantes, irregularidades que se han mostrado en el tema del Camp Nou. Entonces la reacción de ellos, ¿cuál es, muchachos? Es decir, mira, no demos más entrevistas a Rack 1, quieren ridiculizar a la gente por decir la verdad. Uno de los temas significativos de esta gente, muchachos, es que tú no estás autorizado para decir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, hay una frase que me gusta mucho, es que dice que la verdad siempre duele. Y bueno, yo creo que esta gente pues básicamente funciona de esa manera. No pueden aceptar que les diga la verdad. O sea, dice que no importa lo que sea que se esté filtrando, que se esté diciendo, porque esas son cosas que hay que ignorar, y manda un mensaje a Laporta como si tuviera el poder de hacerlo, como que bueno, amenazándolo de que si esto se publica, pues ya sabes lo que va a pasar. O sea, es que es penoso por donde quiera que se mire, pero bueno, así es que funciona esta gente. Y nosotros, ¿qué le podemos hacer si no es reírnos y no parar de reírnos, muchachos? Vamos a ver ahora por aquí algo de Cristóbal Soria después de esta penosa, de ese bochorno que acabamos de escuchar. Vamos a ver aquí algo de Cristóbal Soria. En este caso, pues el tema de las predicciones, y adivinen, creo que no nos va a sorprender en lo absoluto. Campeón de Liga. Campeón de Liga, creo que con mucha diferencia, y creo que aquí la pregunta está mal enfocada. Yo creo que debíamos de preguntar quién va a quedar segundo y quién va a quedar tercero. ¿Pero cómo es esta la pregunta? El primero es el Fútbol Club Barcelona. Vale. Y, insisto, deberíamos de haber hecho la pregunta quién va a quedar segundo y quién va a quedar tercero. La próxima en redacción, llamarle a él. Desafortunado, pero la lo repito. Campeón de Copa, el Atlético de Madrid del Cholo. Vale, campeón de Champions. Seguro, todos los años. Campeón de Champions, el Fútbol Club Barcelona, de Lamine Yamal y de Pedri. Vale. Doblete. Revelación. Revelación, el Athletic Club de Bilbao. Decepción. Decepción, One More Time, el Real Madrid. Y Balón de Como hace Oro. 2 años. No, como hace 2 años no, como este año Balón de terminado. Oro. O sea, dijiste que iba Como a ser este Real año Madrid. terminado. ¿Y Balón de Ganamos Oro? todo. Y Balón de Oro, el mejor jugador español, Lamine Yamal. Campeón de Liga.
Campeón de liga, A creo ver, que con mucha diferencia. mira lo que dice aquí, me da mucha risa lo del final porque no se atreve a decirlo el mejor del mundo, que es Lamine Yamal según algunos, sino que dice que el mejor jugador español, ¿no? Ahí hay un poquito de recular y bueno, por lo menos ha tenido un poquito de prudencia al hablar al respecto, que hay mucha gente que está diciendo que Lamine Yamal es el mejor futbolista del mundo y bueno, a mí todavía es que me cuesta ver eso, no sé ustedes cómo lo ven, pero a mí me cuesta muchísimo ver eso todavía, ¿no? Y en este caso, bueno chicos, vamos a repasar para finalizar, bueno sí, lo que les decía, ahí hablando un poquito de la decepción, de no sé qué, de que el Barça va a ser campeón, de que el Madrid va a decepcionar, nada fuera de lo normal, pero va a ser interesante repasar estos videos al final de temporada, sobre todo después de algunas cosas que yo he Ronaldinho y visto, Messi eran muchachos, del Real Madrid y del Barça, que por cierto ha perdido a Íñigo Martínez y que puede ser un punto importante, ¿no? Pero bueno, como les digo, vamos a ver al final de temporada. Se habla siempre de los fracasos del Madrid, que la temporada pasada fue un fracaso y no lo vamos a ocultar absolutamente nadie. Pero que poco se habla de los nadapletes y la manera de hacer el ridículo del Barça en la última década completa prácticamente, ¿no? Cerramos con lo de Guardiola, se los voy a colocar y en breve les doy mi opinión. Ronaldinho y Messi eran reyes porque hacían magia con los pies, no payasadas con las manos. Lamine por ahora es solo un peón obsesionado con la cámara. Pep Guardiola rompe el silencio y le baja la corona a Lamine Yamal. Durante una rueda de prensa en Inglaterra, al técnico del Manchester City le preguntaron por la ya famosa celebración de Lamine Yamal, quien, tras marcar ante el FC Seúl, se colocó una corona imaginaria. No hubo gritos ni sarcasmos. Solo una frase seca que golpeó más fuerte que cualquier crítica viral. Los verdaderos reyes fueron Ronaldinho y Messi. Lamine por ahora apenas es un peón haciendo muecas para la cámara. Boom. Sin adornos, sin rodeos. Guardiola no necesitó subir el tono, su mensaje fue una lección. El fútbol no premia gestos vacíos, premia trayectorias. Un rey no se proclama, se convierte. Las redes colapsaron, muchos celebraron la frialdad del exentrenador culé, otros lo tacharon de duro, de apagar el fuego de una promesa con futuro. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Está Lamine vendiendo personaje antes de construir legado? ¿O simplemente es un joven con brillo que aún no sabe cómo usarlo? Déjamelo en los comentarios y comparte este nuevo capítulo de la guerra generacional más viral del fútbol. A ver chicos, este video pues aparentemente sale de algún creador de contenido de TikTok y yo lo he visto, me lo ha pasado de hecho un amigo que es del Barça y me dice, mira, para que lo uses en tu canal de YouTube. No, yo tengo que dar una opinión muy clara al respecto. A mí esto pues, es obviamente y es evidente que es un fake. La primera parte de la entrevista, obviamente sí es real, este hombre sí dijo eso de Messi y de Ronaldinho, pero la segunda parte es que es un fake absoluto, y de hecho lo voy a colocar otra vez para que vean esta parte. Pep Guardiola rompe el silencio. Que hacían magia con los pies, no payasadas con las manos. Lamine por ahora es solo un peón obsesionado con la cámara. Obviamente es difícil diferenciar en estos tiempos de la IA, pero sí se ve claro, es que de hecho como pronuncia el nombre de Lamine, dice Lamine y se ve que pues está obviamente editado esto y que no lo dijo Pep Guardiola, ¿no? De todos modos chicos, no me extrañaría que Guardiola lo piense, no en vano en su momento, recuerden que Guardiola tuvo para fichar entre Cristiano y Messi hace no tanto y decidió al final irse a por Cristiano, siendo más viejo, más acabado como muchos dicen. Yo creo que eso es un tema significativo y seguramente Guardiola pensará lo peor, seguramente de tipos como Vinicius, que también lo voy a meter en el saco, o también a Lamine Yamal, pero bueno, no creo que Guardiola vaya a tener los pantalones un día de salir a decir esto. Además que me parecería igual de desubicado como si lo dijera de Vinicius. Así de claro se los digo, nunca voy a apoyar ese tipo de comportamientos porque muy patético que nos parezca, hay gente que tiene que mantener ciertos límites que no debe pasar, ¿no? Pero bueno, espero que hayan disfrutado de este video, me hacen saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video, a la Madrid y chao.